Muchas gracias, estimados amigos. En esta ocasión queremos tocar un tema muy importante en la actividad judicial, en la actividad de litigio, sobre todo penal, que me voy a abocar. Es básicamente a lo que muchos se deja de lado, que viene a ser el aspecto probatorio, el aspecto de la prueba, ya que toda vez que cuando estás dentro de un proceso penal, lo primero que estás pensando es qué juez es, qué fiscal trae la causa. eh, Además de conocer ya la historia del procesado, del acusado, del imputado. Sin embargo, dejamos al lado algo muy importante, que viene a ser la prueba. Y la prueba como tal es el elemento para mí, considero nuclear de un proceso penal. La prueba, antes de la prueba, después de la pena, después de la prueba, las situaciones cambian totalmente. ¿Y qué es una prueba? ¿Qué entendemos por prueba? La prueba es quien condena al acusado, es quien condena al imputado, es quien lleva al imputado a que se le imponga una medida cautelar personal, de coerción personal, es el quien en un proceso penal va a tener la calidad de penado, sentenciado, cual fuese la naturaleza de la condena. Entonces la prueba como aspecto medular debe también ser recibido, internalizado, conceptualizado mentalmente por él, tanto por la defensa, así como el Ministerio Público. En este caso me voy a abocar bastante al tema de la defensa, como abogado defensor que soy, y básicamente vamos a tocar de manera que lo hagamos rápido, fraccionado y elemental, sobre todo para que se pueda tomar nota y saber conceptos básicos, elementos básicos y tipología de pruebas que nos pueda traer y que se pueda entender de la perspectiva en defensa penal, tanto con el nuevo código como con el antiguo Código de Procedimientos Penales del año 1940. Sin embargo, el tema de la prueba tiene una naturaleza eh, de principios, tienen unos principios y lo mismo que han sido positivados en la Constitución y han sido también ubicados de manera que tenga ese marco de respaldo para una adecuada interpretación judicial. Para ello, estimados amigos, los tipos de prueba se caracterizan en varias tipologías, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, la tipo de prueba y su valoración, que viene a ser la construcción de prueba indiciaria, la prueba prohibida, la prueba testimonial, la valoración de la declaración del imputado. Esa tipología en cuanto al tipo de prueba y su valoración, vamos a desarrollarlo en el transcurso de esta breve charla. Nuestro Código Procesal Penal en el artículo 155 también ha recogido sobre el tema de la actividad probatoria. A partir del artículo 155 del nuevo Código Procesal Penal podemos verificar aspectos de la prueba para que tenga presente tanto los medios de prueba, valoración de la prueba y utilización de la prueba, los medios de prueba, por ejemplo, la confesión, cuáles son sus reglas, entre otros, estimados amigos. Es así que vamos a realizar una construcción de esta breve charla, por ejemplo, definiendo qué es prueba. Hemos dicho que la prueba es el elemento nuclear de un proceso penal. Ojo, eso concibiendo la naturaleza de la importancia de la prueba, tal como lo ha señalado Michel Tarrufo, lo ha señalado otros grandes doctrinarios que han dado especial atención a la naturaleza e importancia de la prueba, que la prueba puede ser vital para la condena, no puede ser, es vital para la condena. Es así que podemos definir racionalmente la prueba como una actividad procesal del juzgador y de las partes dirigida a la formación de la convicción psicológica del juzgador sobre los datos aportados. Hay que recordar, estimados amigos, que la prueba con el nuevo modelo las pueden ofrecer todas las partes procesales, tanto prueba de cargo, de descargo, así como puede abordar también el tercero civil, actor civil y también otros legitimados dentro del proceso penal. Mucho se tenía en cuenta antes que solo se usaban pruebas de cargo, pruebas que traía Fiscalía, reunía a través del proceso y al ingresarlos, el defensor lo único que realizaba es utilizar las mismas pruebas para contradecir o, entre otros, cuestionarlas.
La finalidad de la prueba, lograr la convicción judicial sobre la exactitud de las afirmaciones realizadas por las partes en el proceso. Eso es nuestra finalidad. Es nuestra finalidad conceptual. Y respecto a la valoración de la prueba, el juez dice debe observar dentro de la valoración. ¿Qué es la valoración? Desde el momento que el juez revisa las pruebas aportadas por parte, contraparte y los demás sujetos legitimados dentro del proceso penal. La labor del juez debe ser activa, la labor del juez debe ser exhaustiva y debe observar entre otros, las reglas de la lógica, la ciencia, las máximas de la experiencia. La fórmula que ya conocemos, que ya sabemos, pero sin embargo debemos exponer además los resultados obtenidos y los criterios adoptados por los jueces. Además, dentro de la valoración probatoria, estimados amigos, el proceso penal peruano, siguiendo el modelo eurocontinental, porque somos consumidores del modelo eurocontinental y no así del modelo continental, que vendría en este caso del common law. No somos common law, no somos anglosajones, hay que quitarnos también eso. Se afilia al sistema de la libre valoración razonada, o también llamado la sana crítica. No existen directivas o parámetros legales sobre esto, ¿no? Los jueces apreciarán libremente la prueba, pero conforme a las reglas de la lógica, de las experiencias y la crítica o de la debida razonabilidad. Eso es vital para que la prueba pueda tener la connotación que exige los principios, la Constitución y también demás normas internacionales, y que todo procesado, que todo acusado tiene derecho a que los medios probatorios, o en todo caso, a la que la pronunciación sobre la materia probatoria por parte del juez tenga esa exigencia, cumpla dicha exigencia, y en base a ello se haya constituido una decisión. Bajo ese término, estimados amigos, es necesario que se aprecie el artículo 283 del Código Viejo, antiguo Código de Procedimientos Penales del año 1940, cuando el legislador señalaba, refería para la valoración razonada en conciencia de todas las pruebas practicadas en el plenario. Por tanto, dice plenario. Por tanto, se está refiriendo a las pruebas de cargo, ya sean de naturaleza directa o indirecta, como a las de descargo. Todo ello debe ser valorado de forma crítica para llegar, si es posible, al juicio de certeza en un contenido incriminatorio, objetivando en los hechos probados. Bajo ese marco, bajo esa connotación, bajo esa lógica, es que hemos tocado algo muy importante, que son tipos de pruebas, directa e indirecta. Siendo así, señores, estimados amigos, hay que saber que la vinculación entre hecho y certeza es una línea que se llama prueba. Un hecho nos dará una certeza. Un hecho tendrá que ser conducida a través de la prueba para que el juzgador pueda determinar si existe o no la validez en la prueba sobre los hechos. Si existe o no existe la responsabilidad o no del hecho en base a prueba. Bajo ese predominio, estimados amigos, también es necesario señalar que la prueba tiene parámetros que debe cumplir. Así la prueba debe tener legalidad, debe tener utilidad al momento de su aportación, debe tener pertinencia, oralidad, inmediación y contradicción. La legalidad es que la prueba debe descansar sobre la legitimidad de la misma. La utilidad, ¿para qué nos va a servir dicha prueba? ¿Qué queremos obtener con esa prueba? Pertinencia,
si esa prueba sirve o no sirve para poder ser incorporados inicialmente. Y la oralidad es que la prueba debe ser descrita como tal. ¿Qué prueba es? ¿De quién procede? ¿Y cuál es lo demás? La pertinencia, utilidad, entre otros. La inmediación, estimados amigos, es necesario porque bajo el principio de inmediación de la prueba, por ejemplo, se tiene de que los jueces deben regirse por ese principio para que las partes puedan también, bajo ese tenor, solicitar de que se admita dicha prueba. Además de la contradicción, no solo basta incorporar un medio probatorio por las partes legitimadas, sino existe la contradicción, que cualquier parte podría objetar, oponerse, tachar un determinado medio probatorio. Ese tachar es discutible. Sin embargo, vamos a referirnos en este siguiente paso, objeto de prueba. ¿Cuál es el objeto de las pruebas? Es como al inicio ya se ha comentado, he comentado claramente, es para, por ejemplo, determinar un suceso de relación de causalidad de la comisión de un delito. Además, no solamente haber causado un determinado delito, sino que se vincule la responsabilidad del imputado, porque la prueba sola, sin presencia de un individuo, no existe. Debe estar ligado plenamente. Dicha información, objeto de prueba, debe ser asimilado y entregado al juez, para que el juez, razonadamente, y como ya se ha señalado, bajo ciertos criterios, debe internalizar y decidir en base a prueba. Además, estimados amigos, la estructura del indicio. Sí, hace un momento hemos tocado el tema de prueba directa o prueba indirecta, y básicamente es que las pruebas como tal sí ha estado variando en su existencia medular, y es así, ya no se puede hablar solo de prueba directa. Si bien la historia del derecho nace en base a elementos probatorios directos, quizá, ¿no? En hechos de sangre, por ejemplo, de delitos contra la vida, el cuerpo, la salud, lesiones. Sabemos que cuando hay lesiones porque alguien le ha pegado, prueba directa. Además, ya yendo un poquito más moderno, podemos ir pruebas objetables y pruebas inobjetables. Pruebas inobjetables, estamos hablando de una prueba directa, prueba de ADN, sangre, semen, alcoholemia. Bajo ese tenor, es necesario que se entienda que la prueba indirecta viene a ser prueba por indicios. También tendría apariencia de prueba directa algunos tipos de prueba. Sin embargo, los indicios vienen a ser pruebas indirectas, que no nacen directamente de la forma como se pueda circunscribir o haber recogido una prueba que vincula al imputado. Sin embargo, por algunos criterios vinculados al individuo, se podría inferir o deducir de que ha tenido que ver. Y para ello existen criterios que la prueba de indicio dice: el hecho, por ejemplo, debe estar debidamente probado. La prueba por indicios o la prueba indirecta. Además, la pluralidad de indicios. No basta con un indicio, tiene que haber otros indicios para que lo hagan, le den sustento y le dan la pluralidad como regla. Además, están interrelacionados o concomitantes. Están interrelacionados. Si hay cuchillo, debe haber guantes, etc. Están vinculados y deben ser concomitantes. Deben perseguir como que los mismos sucesos fácticos. No se pueden alejar del espacio que los une como un elemento en este caso de indicio probatorio. Además deben ser periféricos, ¿no? Deben ser periféricos, que significa que son elementos que están fuera, supuestamente no vinculan directamente al imputado. Sin embargo, son periféricos y deben ser corroborados también. Asimismo, los indicios
están enmarcados, ¿no?, bajo un criterio y deben reunir ciertas condiciones para que puedan ser apreciados, tomados y aceptados en un proceso penal. No puedo decir pruebas por indicios mientras no se haya cumplido las reglas que ya se ha señalado. Sobre la inferencia en la prueba, podemos señalar que es consecuencia de evaluación enlazada de indicios. Además, es necesario que se sepa que debe ser razonable. O sea, por ejemplo, la inferencia razonable es igual a lógica más experiencia y además debe ser unívoca. Es importante que se tome en cuenta en la prueba por indicios. Cuando se dice que los indicios deben ser plurales, significa que indicio A, indicio B e indicio C. ¿Ok? Y debe darle, al haber una pluralidad de indicios, aquello hace una unidad de certeza, que el juzgador inferirá, asimilará y denotará en base a ese aporte plural de indicios. Es necesario que se maneje de esa forma porque hay que determinar que, por ejemplo, en delitos contra la administración pública, que hoy es su mejor momento, su auge, para los que estudiamos constantemente el derecho penal o los que están estudiando o los estudiantes de pregrado, deben saber que no solo ya subsiste el derecho material o procesal de antes, ha cambiado las reglas, se han modificado, se modifican diariamente y también la tópica debe ser cada vez diferente. Cada vez se descubren delitos de funcionarios públicos en base a puro indicios. Estimados amigos, a pesar de existir reglas, muchas veces también puede existir una equivocación de parte de los magistrados. Por ello es necesario conocer los tipos de pruebas, porque es el camino que va a llevar a que nuestro cliente, patrocinado, defendido, obtenga una condena. Cualquiera sea la condena, o cualquiera condena adelantada, como es la prisión preventiva, que en este momento acaece y adolece a nuestra nación. Como abogados indignados, porque no se prevalece el principio de presunción de inocencia. Parecemos China, ¿no? Parecemos China. Basta que sea administración pública, todos tienen que ir para adentro. Y así no es. Entonces vamos a ir trabajando en eso y a prepararnos para constantemente poder refutar, crear doctrina, aportar a esta hermosa especialidad del derecho penal. Además, amigos, sobre la valoración de la prueba directa versus la prueba indirecta, es interesante saber que la prueba indiciaria, por ejemplo, es tan garantista, dicen, como la prueba directa. Vamos a ver qué tan garantista. Dice, probablemente más por el plus de motivación que exige, ya que actúa en realidad como un plus de garantía que permite un mejor control de razonamiento del tribunal, o de la corte, o del juzgado. ¿A qué nos referimos con ello? ¿Por qué garantista? Porque la prueba directa, como es inobjetable, te vincula directamente y tienes una condena más rápida. Además, muchas veces, como la prueba indiciaria exige requisitos adicionales para ser constituidos como tal, o para ser aportados como tal, o para ser de recibo como tal, durante la etapa probatoria o durante la etapa de valoración probatoria, que viene a ser en el plenario, en juicio, es donde se actúan y se valoran por el juzgador. Y respecto a la declaración del imputado, decimos que la declaración del imputado debe ser tomado como prueba de cargo, puede ser tomado como, eso es algo que todos se cuestionan, la declaración del imputado, ¿qué connotación tiene dentro del proceso penal? ¿Cómo debe ser tomado? ¿Qué ha dicho la Corte Suprema sobre ello? ¿Qué ha dicho San Martín? San Martín, la Corte Suprema, el Tribunal Español, han coincidiremos siempre, de que la prueba del imputado en un Estado de Derecho,
Bueno, en este caso nosotros, sistema acusatorio garantista, que se debe prever la violación de derechos fundamentales, debe ser tomado como mecanismo de defensa, ya que al imputado es la única, quizá la única ocasión que pueda declarar y que pueda decir, que pueda señalar. Claro, antes de ello le asiste el derecho al silencio. Podría negarse a hablar y no es inconstitucional ni es ilegal. Al contrario, es constitucional y es legal. En un estado, en un sistema acusatorio que tenemos, en este caso nosotros, sistema acusatorio, proceso penal acusatorio garantista con ciertos rasgos adversariales, podemos señalar de que la declaración del imputado no debe ser tomado como prueba. Y es así que las características que reúne la declaración del imputado no se equipara a testimonial. Para valorar los criterios, por ejemplo, tiene que analizarse: 1. Subjetivos, personalidad, relaciones con su coimputado, motivación, finalidad, declaración exculpatoria, además de los elementos objetivos, la declaración corroborada con elementos probatorios, coherencia y solidez en el relato. Ojo, se podrá aplicar el Acuerdo Plenario 2/2005, CIJ/116 de la Corte Suprema en casos del imputado, en la declaración del imputado, se podrá tomar aquello como base, criterio, porque así es vinculante. Señalaremos que no, porque dicho acuerdo plenario, si bien se fija como criterio de regla para la validez de una sindicación, por ejemplo, de parte de la víctima en delitos clandestinos, podría ser en delitos sexuales, que normalmente realizan siempre en la oscuridad o bajo la complicidad de la soledad. O así también para coimputados, ¿no? Que ya muchas veces se quieren constituir en testigos impropios. Esas reglas han fijado, estimados amigos. Solo hago una connotación al acuerdo plenario que se toma mucho en cuenta, porque los jueces muchas veces lo nombran y no dicen cuándo, por qué y si cumplieron los 3 criterios. A veces solamente dice que cumplieron 2, marcan. Si no cumplen los 3, tal como lo ha hecho el Tribunal Español, simplemente la regla no está completa. La declaración del agraviado, por ejemplo, en este caso sí, nos antecedíamos. La declaración del imputado, del agraviado, dice: no rige al principio de testis unus, testis nullus. Después sabrán qué significa eso. Además, debe haber criterios para su valoración. Ese criterio que acabo de decir, el acuerdo plenario 2/2005/CIJ/116, que la Corte Suprema ha emitido en el año 2005. Uno de ellos es la credibilidad subjetiva, que no debe haber relaciones de odio o resentimiento con el imputado. ¿Okay? Tiene que estar libre de eso. Si yo conocí a alguien y digo que ha sido un violador, pero lo odiaba hace 6 meses, definitivamente esa testimonial no sirve. Segunda regla, la verosimilitud o la coherencia, corroboración periférica. Es la segunda regla. Debe existir una verosimilitud en cuanto a la declaración del agraviado. Coherente. O sea, la verosimilitud tiene que ser coherente. No puede decir estaba lloviendo fuego el día de ayer. Eso ya no es verosímil. No es entendible y no es concebible. Por lo cual, como regla, descartado. Si es que llegara a caer en eso. Y la tercera, que vendría a ser la persistencia en la incriminación. Muy interesante. La persistencia en la incriminación básicamente es para ello, porque durante la etapa del proceso penal existen varias etapas de fase inicial, cuando se realiza una investigación, desde caso preliminar, preparatoria, no sé, con el código puede variar, hasta la etapa de instrucción, hasta juicio. Entonces, si el agraviado ha declarado en todas y las reglas cumplen, o sea, las declaraciones todas son coherentes, consistentes y coinciden periféricamente, se corroboran, además persiste en la incriminación, en ningún momento ha dicho no sé, podría ser, no, ha dicho sí ha sido él,
entonces, señores, está cumpliendo la regla del Acuerdo Plenario 2/2005 y como tal es aplicable y es invocable. Además, es vinculante. Y si el magistrado o la sala no lo ha remarcado dicho acuerdo plenario, también tendrá que decir por qué se aparta de este criterio doctrina jurisprudencial, ¿no?, de obligatorio observancia. Y para culminar, estimados amigos, existe también dentro de las pruebas, si bien el aporte de las pruebas tiene que ser de buena fe, entre otras, existe la prueba ilícita o la prueba prohibida, ¿no? Dentro de un sistema acusatorio garantista, eso debe ser descartado, eso debe ser invocado, eso debe ser repudiado y debe existir oposición seria, en nuestro caso peruano, a estas pruebas. Y ya la Corte Suprema ha señalado en varias ocasiones pruebas ilícitas, además ha dejado nula los actuados en muchos aspectos en donde se haya vulnerado derechos fundamentales. Y es así que, por ejemplo, una prueba ilícita podemos llamar, es una prueba actuada o incorporada contraviniendo el ordenamiento legal. Ojo, cuando digo ordenamiento legal, hago referencia tanto a lo que dice el Código Procesal Penal, lo que hablan los principios y lo que también señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros. Como marco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un país que tiene acuerdos convencionales como el Perú, no puede estar alejado de aquello, tiene una responsabilidad con el derecho internacional. Y es así que, en base a ese marco supranacional, más el marco nacional, más la exigencia constitucional, debe basarse en manifestaciones probatorias legales. Y la prueba prohibida es la prueba ilícita anterior. Esta es la prueba prohibida. La prueba prohibida afecta garantías constitucionales, ¿no? Porque la prueba ilícita es que se haya aportado ilícitamente. Y la prueba prohibida sería garantías constitucionales. ¿Y las garantías constitucionales cuáles son? Bastantes, infinidades garantías constitucionales, ¿no? Y la otra, como consecuencia, ¿cuál es la consecuencia de estas dos? La afectación a estas dos prohibiciones, como está prohibido las pruebas ilícitas o las pruebas prohibidas. Ojo, tienen que ser invocadas de parte o también de oficio. El juez debería tacharlas o eliminarlas. En consecuencia, dice, la no valoración y aplicación de esta teoría refleja, bueno, lo que conocemos, ¿no?, el fruto del árbol prohibido. O sea, hay pruebas que no pueden ser admitidas, pruebas que no deben ser valoradas, ¿no?, por tales circunstancias. Los frutos que provengan de esta actuación o valoración, y sobre todo que haya denotado en transcurso de la decisión o haya sido el eje que haya marcado como pauta de la decisión, se debe declarar nulo, porque el vicio provendría del propio tenor de haber valorado estas pruebas prohibidas, pruebas ilícitas. Así es, amigos. Bueno, quiero remarcar que, ojo, el dicho del fruto del árbol prohibido es de origen anglosajón, ¿no?, entonces de sus derivados. O sea, de a poco, si bien he señalado que no tenemos un sistema anglosajón o del common law, nos aproximamos en ciertos rasgos, pero no la tenemos, pero ya se tocan temas con naturalidad dentro de nuestro sistema procesal penal, acusatorio, ya ciertos rasgos, ¿no? Hay países que están con mucho más distancia en el tipo de anglosajón, en el tema sistema, en su aplicabilidad, como Chile, Colombia, ¿no?, en este caso mucho más adelantado, Puerto Rico, y los países que ya sabemos son derivados del sistema del common law. Gracias, amigos, por escucharnos en nuestro canal. Esperemos seguir contribuyendo. En este caso se nos dio un espacio de nuestro tiempo para poderles aproximar un poco al tema de la prueba. Sin embargo, no quería despedirme sin antes señalar, por ejemplo, lo que dice Michele Tarrufo, ¿no?, Michele Tarrufo, sobre la unidad de la prueba, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. La unidad de la prueba es muy importante. Y les voy a dejar como solo remarcado que para nuestro próximo
para nuestro próximo video sobre la contribución tanto a prueba de derecho penal, vamos a conversar sobre el principio de comunidad de la prueba, lo que ha dicho Michel Tarrufo sobre ello, la interpretación que podamos entender. Dentro de la comunidad de la prueba, estimados amigos, está el origen del principio de la comunidad, está la apropiación de la actividad probatoria, entre otros, ¿no? Que vamos a tocarlo a efecto de ir avanzando un poco en lo que es prueba, ¿no? Avanzar significa ir conociendo de a poco, de un cimiento, vamos a ir avanzando mucho más, vamos a ir escalando un poquito más. Muchas gracias por su atención, será hasta la próxima. Les saluda Edgar John Vargas, abogado. Esperemos seguir contribuyendo a sus ganas de seguir aprendiendo, igual que este servidor. Muchas gracias.